Bien, nosotros habíamos dicho que la diferencia estadística, que es la parte que vemos en esta unidad, se da en dos grandes ramas, en la parte de estimación y en la parte de prueba de hipótesis. Con estimaciones y con prueba o contraste de hipótesis. A su vez, estimaciones hay de dos tipos. La estimación puntual, que vimos el viernes pasado, que es cuando yo les asigno un valor único para estimar el parámetro poblacional desconocido. El estimador puntual es un estadístico, o sea, es una función de la variable aleatoria de las muestras que no depende de parámetros desconocidos y se utiliza y se relaciona justamente para estimar un parámetro poblacional desconocido. Seguimos las características que deberían de cumplir para que esa fórmula del estadístico sea el mejor estimador. A su vez, tenemos las estimaciones por intervalos. La diferencia es que la estimación por intervalos es un rango de datos donde se prevé y se asegura o se calcula con qué probabilidad el parámetro desconocido va a entrar ahí. ¿Bien? O sea, se le van a encontrar límites superior e inferior que den un margen, un rango o esta longitud del intervalo con el cual, con una gran probabilidad, con un nivel de confianza alto, yo puedo asegurar que mi parámetro desconocido va a entrar en ese intervalo. ¿Bien? Justamente la estimación por intervalos surge para evitar, digamos, esa deficiencia que tiene el estimador puntual, que es ver en cuánto se aleja o con qué afirmación podemos asegurar que los estadísticos encontrados en mi muestra, por más que sea el mejor estimador posible y cumpla todos los requisitos, con qué probabilidad se puede dar que se aleje y cuánto se va a alejar del verdadero parámetro poblacional. Es imposible asegurar que el parámetro poblacional sea ese número. Por más que el estadístico sea el mejor estadístico y que la muestra sea representativa, sea aleatoria, sea grande, todo, es imposible realmente con un 100% de seguridad confirmar cuál va a ser el parámetro poblacional. La única forma es trabajar la muestra, perdón, trabajar la población. La única forma de conocer con certeza el parámetro poblacional es trabajar con la población. Como no trabajamos con la población y sí o sí trabajamos con muestras, nosotros ahora lo que vamos a hacer en los intervalos de confianza es establecer un porcentaje de probabilidad alto o un nivel de confianza dentro de qué límites es posible encontrar ese parámetro poblacional. ¿Bien? Siempre entonces el margen de error va a estar. La idea es asegurar con un alto nivel de confianza que ese parámetro poblacional esté ahí. Entonces, vamos, digamos, a evaluar esa incertidumbre que acompañaba recién al parámetro al estimador puntual, que por más que sea bueno, repito, no es el exacto. O sea, yo no puedo asegurar que sea el parámetro poblacional ese número del estimador, sino es un parámetro poblacional justamente estimado. El intervalo de confianza se llama justamente un intervalo de confianza porque yo impongo de antemano con un nivel de confianza con el que voy a trabajar. Ese nivel de confianza es una probabilidad, es un porcentaje, y yo voy a plantear un intervalo de confianza entre dos valores o dos cuantiles y le voy a asignar justamente ese nivel de confianza o porcentaje de probabilidad. Ese nivel de confianza es lo primero que planteo, me lo impongo de antemano. Generalmente trabajamos con niveles de confianza del 90, 95, 99. Y aquí en la probabilidad yo me planteo lo que es una cantidad pivotal. ¿Qué es la cantidad pivotal? Es la función de los estadísticos y parámetros. O sea, yo voy a tener en una función el estadístico estimador que voy a trabajar con el parámetro estimar. Y a esa función le voy a asignar una distribución conocida. Tengo tres cantidades pivotales que son las que habitualmente trabajamos. Y tengo tres opciones de cantidad pivotal. Media menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Media
menos mu sobre S sobre raíz de n, y n menos 1 por varianza muestral, S al cuadrado, sobre varianza poblacional, o sea, sigma al cuadrado. Son funciones, fíjense que las tres son funciones, son fórmulas que tienen el parámetro poblacional que yo quiero estimar y el estimador o el estadístico que voy a trabajar en la muestra, ¿bien? Aparte, le asigno una distribución conocida. La primera fórmula tiene una distribución normal, la segunda fórmula tiene una distribución de t de student, y la tercera fórmula tiene una distribución de chi cuadrado. ¿Bien? T de student y chi cuadrado tienen grados de libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo trabajo en las tablas que vamos a ver enseguida, aparte de las probabilidades y los porcentajes y los cuantiles, voy a tener una información extra que solicitar, que son los grados de libertad que impongo. ¿Qué son los grados de libertad? El tamaño de la muestra menos 1. ¿Bien? Esas cantidades pivotales van a depender de dos cosas. O sea, ¿cómo elijo la cantidad pivotal que voy a establecer en este intervalo? Por dos aspectos. Primero, ¿qué parámetro quiero estimar? Estas dos primeras fórmulas son para estimar mu. ¿Bien? El parámetro poblacional desconocido que quiero estimar es la media poblacional. La última fórmula se utiliza para estimar varianza o desvío. En verdad, esta fórmula se utiliza para estimar varianza. La única diferencia es que si quiero estimar desvío, al final de todo, de mi cálculo del intervalo, le voy a sacar la raíz cuadrada y estoy estimando desvío. Es lo mismo. Entonces, esta fórmula de chi cuadrado es para estimar varianza, t student y normal es para estimar mu. ¿Cuál es la diferencia? En esta fórmula yo impongo que tengo que tener sigma conocido. En cambio acá, para utilizar t student, mi sigma es desconocido. O sea, si yo no conozco ningún parámetro poblacional, la media no la conozco porque es lo que quiero estimar. Y si no conozco sigma, voy a tener que trabajar modelo t student. Si conozco sigma, lo aprovecho esa información conocida poblacional y trabajo con el modelo normal. ¿Bien? ¿Qué supuestos se tienen que exigir? O sea, yo no puedo trabajar siempre así. El supuesto es generalmente que la población tenga una distribución normal. ¿Bien? O sea, si la población tiene una distribución normal, las tres fórmulas se pueden aplicar. Si mi población no es normal, pero mi n es grande, y yo conozco sigma, y mi n es mayor a 30, el modelo normal también se puede aplicar porque es lo que venimos trabajando gracias al teorema central del límite, digamos. O sea, sí, lo que establecía el teorema central del límite es que a pesar de que yo no conozca la distribución de la población, o sea, una población distribuida de cualquier otro tipo que no sea normal, si n es más grande, tiende a más, perdón, es más que 30 o tiende a infinito, la distribución de las medias muestrales también se va a distribuir normalmente, entonces esa se puede aplicar igual. ¿Bien? Para poder aplicar estas dos, independientemente del tamaño de la muestra, sí o sí tengo que tener un supuesto de normalidad cumplido. ¿Bien? Tengo que haber demostrado que mi población original está distribuida normalmente. Este se llama entonces cantidades pivotales. Vendría siendo un abarcativo y como un paso más allá de lo que habíamos definido en la unidad 5 de estadístico. O sea, yo primero definí el estadístico. ¿Bien? Media muestral es un estadístico. Es un estadístico porque es una función de mi variable aleatoria, de la muestra, que no depende de parámetros desconocidos. Cumple esa definición. A su vez, en la unidad 6 agregué que ese estadístico es un estimador. ¿Por qué? Porque se utiliza esa fórmula para relacionarse con el parámetro poblacional desconocido que quiero buscar, que quiero estimar. A su vez, es eficiente, suficiente, consistente, sesgado, todas las características que tiene o algunas que las cumple, y se considera que la media muestral estadístico es un estimador bueno para la media poblacional. A su vez, la cantidad pivotal relaciona
el estadístico me voy a mostrar un estimador con su parámetro y le asigna una distribución conocida. Es como un pasito más. Aparte de la función de variable aleatoria que no depende de parámetros desconocidos, que se busca y se relaciona con justamente aquel parámetro desconocido que quiero estimar, le asigno una distribución conocida. En este caso normal, en este caso t-student y en el último caso chi cuadrado. ¿Bien? ¿Se entiende? Las definiciones cómo van evolucionando. ¿Sí? Entonces, el primer paso para calcular un intervalo de confianza justamente entonces va a ser plantear esa probabilidad. En este caso es un intervalo de confianza bilateral. También pueden haber intervalos de confianza unilaterales en donde yo justamente busco solamente un límite. Puede ser el límite mínimo o el límite máximo. ¿Sí? Vamos a ir a la práctica directamente, porque es más fácil ir viendo todos los pasos para constituir un intervalo de confianza con un ejercicio. ¿Sí? Ustedes vieron el 1, el 2 y el 3 con Victor, vamos a ir al ejercicio 4. Dice, los costos variables, principalmente de mano de obra, hacen que los precios de la construcción de casas varíen de una edificación a otra. Un constructor de casas tipo de una empresa familiar necesita determinar un valor mínimo para la ganancia media por casa. Las ganancias por casa para las 5 edificaciones recientes que ha hecho el constructor son 8.860 pesos, 8.620, 8.500, 8.460 y 8.600. ¿Cuál es mi variable aleatoria X, poblacional? O sea, ¿qué es lo que yo estoy midiendo? ¿Qué es lo que a mí me interesa analizar? ¿Qué es cuento? ¿Número de casas que hago? ¿Cuento cantidad de personas que quieren comprar una casa? ¿Qué es lo que cuento? Valor mínimo para la media. Valor mínimo, ¿Cómo? valor mínimo de ganancia para la ganancia media. La variable general es ganancia. El valor mínimo viene impuesto por mi objetivo. ¿Sí? O sea, mi variable en sí es la ganancia por casa. O sea, X, 8.860, por ejemplo, es un valor observado de la ganancia que obtuvo en una casa. ¿Sí? Mi valor mínimo justamente viene relacionado con el intervalo que yo me quiero imponer. ¿Sí? Fíjense que el inciso A dice, plantee un intervalo de confianza adecuado al 95%. O sea, en base a los datos de la consigna, yo necesitaría establecer un valor mínimo de ganancia. O sea, un intervalo de confianza mínimo. ¿Para qué ganancia? ¿La ganancia total? ¿El estadístico total? ¿O para qué ganancia? La media. Para media. Un intervalo de confianza para media. O sea, el intervalo de confianza es para la media de la ganancia. ¿Bien? ¿Por qué se los digo ahí? O sea, en verdad en el encabezado yo me podía dar cuenta qué tipo de intervalo de confianza me pedía, que es unilateral, y me lo pedía para la variable, perdón, el parámetro poblacional media. O sea, mi inciso A dice, plantea un intervalo de confianza adecuado al 95% que le permita obtener el valor mínimo de ganancia media. Eso todo no haría falta ponerlo. O sea, si yo les hubiese puesto, planteo un intervalo de confianza adecuado al enunciado con un 95% de confianza. Listo. Van a tener que leer bien el enunciado y resaltar la parte de donde dice que necesita determinar un valor mínimo para la ganancia media. O sea, es repetitivo. El enunciado ya me está dando a mí, como constructor, lo que necesito calcular. ¿Bien? Igual la consigna es más que clara. Y supongan que la ganancia por edificación tiene una distribución normal. O sea, X está distribuido normalmente. En
En el enunciado solamente me da 5 valores. Me dice la ganancia por casa para las 5 edificaciones recientes del constructor son 8.860, 8.620, 8.500, 8.460 y 8.600. No me dice más nada de la población. O sea, mu evidentemente no lo conozco, es lo que quiero estimar, y sigma tampoco lo conozco. La población no me dice nada. Solamente me dice los 5 datos muestrales. N es 5 y me da esos 5 datos. Esos 5 datos son de la muestra observada y puedo sacar los estadísticos de esa muestra, ¿sí? O sea, yo con esos datos puedo sacar media muestral, puedo sacar varianza muestral y puedo sacar sigma del desvío muestral. Lo pueden hacer con la calculadora, cargan los 5 datos. A mí me da la media muestral es 8.608. La varianza es 24.320. Y el desvío muestral 155,95. En esos 5 datos, esos son los estadísticos que obtengo. Mi inciso A, intervalo de confianza mínimo para mu con un nivel de confianza del 95%. Entonces, el primer paso, antes de hacer cualquier tipo de intervalo, es identificar 3 aspectos. ¿Qué tipo de intervalo quiero? Si es unilateral o bilateral. Si es bilateral, es de los 2 límites. Si es unilateral, tengo que ver si es un límite máximo o un límite mínimo. Segundo, identificar qué parámetro poblacional quiero estimar. En este caso, quiero estimar mu. Según el último dato que necesito identificar es el nivel de confianza que me exijo. O sea, qué porcentaje de probabilidad necesito tener. ¿Bien? Segundo paso, en base al parámetro poblacional que quiero estimar y a los datos que conozco, me determino o quiero conocer qué cantidad pivotal utilizo. Cantidad pivotal. Tengo 3. 2 para mu y 1 para sigma. La de sigma queda descartada porque yo quiero estimar mu. Entonces, de las 2 opciones para estimar mu, tengo normal, si tengo sigma conocido, t-student si tengo sigma desconocido. Sigma desconocido, entonces sería t-student. Media menos mu sobre S sobre raíz de n, tiene distribución t-student, parámetros, grados de libertad 4 en este caso. Antes de hacer nada, verifico que se cumpla el supuesto de normalidad. Esto me lo tienen que dar a mí como información. Yo tengo que conocer, aunque sea eso. Si no, no lo puedo aplicar. ¿Bien? Tercer paso. Fijé el nivel de confianza y en base a ese nivel de confianza, busco los cuantiles. O sea, yo tengo que tener un intervalo de confianza mínimo. O sea, mi intervalo de confianza va a ser del estilo A, y en este caso, infinito, por ejemplo. O sea, yo tengo que tener un tipo de intervalo, un límite inferior. Eso quiere decir es el intervalo de confianza mínimo. Yo voy a encontrar un mínimo de ganancia y de ahí para arriba. ¿Bien? Ese va a ser el tipo de intervalo que yo encuentro al final. Por ende, yo estoy diciendo que mu tiene que ser mayor que A. Mi intervalo de confianza unilateral lo planteo justamente al revés. O sea, el intervalo de confianza lo voy a plantear como mi cantidad pivotal, en vez de mayor, menor a mi cuantía. ¿Sí? Siempre lo planteo al revés porque después se da vuelta. Entonces mi probabilidad me queda media menos mu sobre S sobre raíz de n. O sea, la cantidad pivotal la reemplazo en la fórmula. Mi nivel de confianza es el 95%. Y voy a buscar qué cantidad pivotal en la tabla de t-student responde al 95%. Las tablas t-student y la tabla chi cuadrado son diferentes a lo que veníamos trabajando con el modelo normal. ¿Bien? La tabla t-student tiene 3 graves diferencias con el modelo normal, con la tabla del modelo normal que es la que ya están habituados a usar.
La primera diferencia que vamos a encontrar entre la tabla T-Student y la tabla Z del modelo normal es que es mucho más compacta. O sea, está mucho más restringida la información que me da. Primero, porque solamente me da los números positivos, ¿sí? O sea, me da de el 0 para la derecha. No tengo números negativos. Igualmente no hay ningún problema porque T-Student es simétrica. O sea, al igual que el modelo normal, es simétrica, entonces, si yo necesito obtener un número negativo, voy a tener que buscar lo positivo, o sea, buscar el complemento para después encontrarlo y ponerlo negativo. La segunda gran diferencia que tengo es que no tengo la probabilidad acumulada que venía trabajando, sino que tengo lo contrario. Tengo el área que me deja por arriba ese valor, ¿sí? O sea, si ustedes se ven en la gráfica, ese porcentaje o probabilidad que yo tengo acá, que son muy escasas también, o sea, tengo números muy acotados, o porcentajes muy acotados, 0,20, 0,10, 0,05, 0,025, 0,01 y 0,05. Solamente tengo esos porcentajes de áreas debajo de la curva, pero no son áreas debajo de la curva como veníamos trabajando, sino son áreas por arriba de la curva. ¿Bien? Igual son los porcentajes que más habitualmente se trabajan con estimaciones, entonces generalmente son los que se utilizan, no necesitamos más. Van a encontrar quizás algunas tablas que sean más completas, algunas tablas incluso esta en los grados de libertad llega hasta el 79 y después sigue el 80, 81, algunas llegan hasta el 30 o hasta el 40 y después ya van de 10 en 10, 40, 50, 60. Hay algunas que son más grandes, otras no, pero la principal diferencia es que yo tengo áreas debajo de áreas en la cola superior, o sea, áreas por arriba o sea, de mi cuantil mayor que en vez de acumulado, ¿bien? O sea, son áreas debajo de la curva, pero mayor que, no menor que. Entonces, todo mi pensamiento que yo vengo trabajando va a tener que ser al revés. Y a su vez, tengo una nueva información que en el modelo normal no tengo, que son los grados de libertad. Entonces, yo tengo esta fórmula, la gráfica de T-Student es muy similar al modelo normal porque también se cumple que sea simétrica en 0. ¿Bien? Y tengo mi T-Student con un área superior. ¿Bien? Un área bajo la curva por a la derecha. Yo necesito un cuantil T-Student con 4 grados de libertad que me deje menor que, o sea, por debajo 95%. O sea, por debajo me tiene que dejar este 95% que yo estoy exigiendo en mi intervalo, ¿bien? Pero la gráfica me muestra el 5, porque me muestra lo de arriba. Entonces, en mi tabla yo voy a buscar grado de libertad 4 y área en la cola superior del 5%. Entonces, los grados de libertad 4 y el área por arriba de la cola es 0,05, entonces mi cuantil es el 2,132. 2,132. Fíjense que cuando mi intervalo de confianza es unilateral, yo no trabajo con dos límites, entonces este es el porcentaje que yo estoy buscando. Si mi intervalo de confianza es bilateral, acuérdense que es como cuando trabajaba valores absolutos, y ese porcentaje lo voy a tener que ver el excedente o ver el complemento del 5%, dividirlo en dos valores. Entonces me va a quedar un cuantil 0,025 y el otro cuantil 0,975. Acá no, acá como es un único cuantil el que busco el 95 exacto. No tengo que partir. Entonces, ya encontré la cantidad pivotal, encontré qué parámetros quiero estimar. Tercer paso, encontrar a qué cuantil corresponde. Lo encuentro en la tabla y me da 2,132. Recién ahí puedo reemplazar mis datos muestrales en la cantidad pivotal y despejar el parámetro estimado. Entonces, dato muestral, media muestral, lo tengo, 8.608, menos mu es mi parámetro a estimar, dividido sigma
155,95 dividido raíz de 5, que es el tamaño de la muestra, menos los 2,132. Y ahí despejo mi parámetro a estimar, que en este caso es mu. El denominador, 155,95 dividido raíz de 5, lo que está dividiendo lo paso multiplicando, y me quedaría menos mu menor a 2,132 por 155,95 sobre raíz de n, y el 8.608, que era la media muestral, estaba positiva, la paso restando. 8.608. Menos 8.608, esta fórmula total les da 148,69, entonces le queda en total 8.459,31. No sé si viene acá arriba, lo voy a poner acá porque no se ve. Quedaría entonces menos mu menor a menos 8.459. Menos 8.459,31. Eso me queda es 2,132. Eso me da 148,69. O sea, 148,69 menos 8.608 me queda menos 8.459. Me queda un negativo acá, o sea, el menos 1 lo voy a pasar multiplicando por menos 1, ¿sí? O sea, me va a cambiar el signo. Como me cambia este signo, también me cambia el signo del pescadito, o sea, del mayor y menor. Me queda muy positivo, acá yo tenía menor, que se convierte en mayor, y el negativo se convierte en positivo. Todo, digamos, lo voy a cambiar de signo. Y ahí me quedaría el intervalo mínimo para mu. Como mínimo, el promedio de ganancia por edificación sería con un 95% de confianza en muestras de tamaño 5 de 8.459,31. Podemos asegurar que la ganancia mínima esperada para el constructor sería, dadas las muestras de tamaño 5, de 8.459 pesos con 31, con ese 95% de confianza. ¿Bien? Se entiende cómo es el proceso del despeje. O sea, siempre el proceso es igual. Identifico el parámetro a estimar, establezco el nivel de confianza, veo qué población conozco, o sea, si conozco signo o no, establezco qué cantidad pivotal elijo. Una vez establecido eso, busco los cuantiles, ¿sí? Obtengo los cuantiles, reemplazo en la fórmula la cantidad pivotal y los cuantiles. Después, reemplazo en la fórmula de la cantidad pivotal los datos muestrales que tengo. Y ahí recién despejo el parámetro poblacional desconocido, que sería el único dato que me va a quedar de incógnita en la fórmula. Despejo al final, siempre en el último paso, es el cambio de signo, y cambia los signos también de los mayores y menores. Por eso, yo al principio empiezo con el signo invertido, para que finalmente me quede como el intervalo de confianza que estoy buscando. ¿Bien? Entonces, mi intervalo de confianza mínimo es como mínimo 8.459 pesos. Siempre la lógica que me va a dar es que mi intervalo de confianza mínimo tenga un número más chico que el estadístico media muestral que yo obtuve en mi muestra. Eso es la lógica. Siempre me va a quedar así. ¿Bien? Porque siempre me va a quedar acá una media muestral más pequeña. No importa, eso después cuando en la práctica se van a ir dando cuenta de esas pequeños datitos, digamos, como para ir viendo si se los calculan bien. Inciso B. Si en vez de considerar una muestra aleatoria de tamaño 5,
se pudieran recolectar más datos para tomar una muestra de 35 elementos, ¿se necesita mantener el supuesto distribucional? ¿Qué ocurre con la longitud del nuevo intervalo? Como yo desconozco sigma poblacional, el supuesto de normalidad sigue siendo necesario. O sea, yo solamente puedo utilizar t-student como cantidad con la distribución de la cantidad pivotal con una población normal, independientemente del tamaño de muestra que obtenga. ¿Bien? Sí puedo ver después en la práctica que a medida que aumenta el tamaño de muestra, la aproximación es muy parecida a la normal, pero igualmente es condición necesaria de supuesta normalidad para su cálculo. ¿Qué va a pasar con la longitud del intervalo si yo aumento n? O sea, si yo aumento mi tamaño de muestra, ¿qué va a pasar con esto? O sea, fíjense en dónde está n en la fórmula. Acá está 5. Fíjense, háganlo rápidamente en la calculadora y pongan acá 35. No lo tengo yo, díganme cuánto les da, sería, el proceso es el mismo, lo único que me cambia es un tamaño de muestra más grande. Fíjense si lo pueden hacer y me dicen cuánto les daría ese límite. ¿Alguien tiene la calculadora a mano? Yo. Sí, Ale. Profe, a mí me da 8.551 Perdón. con 80. A mí igual. 8.000. Me quedaría 8.551,80. bien. El nivel de confianza no se mantiene igual. Todo se mantiene igual. Lo único que cambia es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, mi tamaño de la muestra aumenta. Mi nivel de confianza se mantiene igual. ¿Qué pasó con este límite? 8.551 en comparación con 8.460. O sea, si yo estoy considerando un límite mínimo, o sea, de este mínimo voy hasta infinito. ¿Qué pasa con la longitud del intervalo? De 8.000. ¿Se achica, profe? Se achica, ¿ya? La longitud disminuye. Yo aumento el tamaño de muestra, la longitud disminuye. ¿Bien? Por ende, si yo disminuyo esa longitud, la precisión en la información aumenta. O sea, yo logro obtener datos más precisos, ¿sí? Si yo puedo aumentar el tamaño de muestra, o sea, tengo más casas y tengo sus ganancias medias, yo puedo decir con el mismo nivel de confianza que, bueno, obviamente, suponiendo que los datos muestrales siguen siendo los mismos y todo, yo aumento el tamaño de muestra con los mismos datos muestrales, digo que la longitud va a disminuir. Entonces, la precisión en la información aumenta. ¿Bien? Fíjense que, bueno, en este caso no había mucha diferencia, pero hay de 8.460 infinito, la longitud sería más grande que de 8.551 infinito. ¿Bien? Modificando solamente el tamaño de muestra. Vamos a hacer, ese, bueno, es un intervalo de confianza mínimo unilateral para mu, con sigma desconocido. Vamos a hacer el primer ejercicio de los extras. Profe, una consulta. El problema 5 y 6 es sobre hipótesis, por eso no lo vamos a hacer. Sí, exacto. El 5 y el 6 son de hipótesis, de prueba de hipótesis. Lo vamos a hacer enseguida cuando les explique prueba de hipótesis. Vamos al extra 1. Dice, un fabricante de baterías para automóvil afirma que sus baterías durarán en promedio 3 años con una varianza de 1 año.
Si 5 de estas baterías tienen duraciones de 1,9, 2,4, 3, 3,5 y 4,2 años, construya un intervalo de confianza del 95% para la varianza y decida si la afirmación del fabricante de que la varianza es igual a 1 es válida. Suponga que la población de duraciones de la batería se distribuye de forma aproximadamente normal. Entonces, X, mi variable, es la duración de las baterías. Se da el supuesto de normalidad. Cualquier cosa. No me he borrado. Se da el supuesto de normalidad. Me dice, de la población no me dice más nada. O sea, muy sigma, no los conozco, igual no me interesa conocer. Porque a mí lo que me interesa estimar es varianza. Y me da los datos de mi muestra. Tengo 5 baterías, cargo esos 5 datos en la calculadora, 1,9, 2,4, 3, 3,5 y 4,2. Con esos datos obtengo media muestral, que es 3, varianza 0,815, muestral, y desvío muestral 0,9028. Bien. El fabricante asegura que sus baterías durarán en promedio 3 años con una varianza de 1 año. Eso es lo que dice el fabricante. En verdad no quiere asegurar que sean los datos poblacionales, porque justamente después le pide a ustedes que decidan si esa afirmación del fabricante de que la varianza es igual a 1 es válida. O sea, nosotros vamos a mostrar un intervalo de confianza bilateral. Si a mí no me aclara nada, o sea, no me aclara que sea mínimo o que sea máximo, siempre es bilateral. O sea, para que yo tenga un unilateral, tengo que exigir un mínimo o un máximo. Si no, siempre se supone que es bilateral. Me pide entonces un intervalo de confianza bilateral para la varianza. Ese parámetro poblacional es el desconocido que quiero estimar con un nivel de confianza del 95%. Para estimar varianza, solamente tengo una cantidad pivotal posible, porque la otra cantidad pivotal que tienen en la teoría, que es de una distribución normal, es cuando n tiende a infinito, es sumamente grande. En este caso no lo es. Entonces, sí o sí, tengo una única cantidad pivotal, que es n menos 1 por varianza muestral sobre varianza poblacional con distribución chi cuadrada. Bien, esa es mi cantidad pivotal. Yo voy a plantearme la probabilidad entre dos cuantiles. N menos 1, varianza al cuadrado sobre varianza al cuadrado, muestral sobre poblacional. El segundo cuantil, y tengo un 95% de probabilidad. La tabla de chi cuadrado, la distribución de chi cuadrado, la gran diferencia que tiene con el normal y con el student es que no es simétrica. Es solamente positiva, no tengo números negativos, o sea, solamente va de 0 en adelante, y no es simétrica. Tiende a ser mucho mayor en los primeros números y después menor. ¿Bien? Algo así. Si ven en la tabla de chi cuadrado, así se grafica. Bueno, lo hice con mucho... dice demasiado empinado, pero bueno, la cuestión es que simétrica no es. Y a su vez, tal cual vimos en la tabla de student, tiene grados de libertad, n-1, tiene los porcentajes, las áreas debajo de la curva acá. No, estoy mostrando las de médico, perdón. Estoy mostrando tabla de student, chi cuadrada acá. Igual, el gráfico es el mismo, por eso me confundí.
tengo grados de libertad y tengo áreas también, como t-student, de la cola superior. O sea, tengo áreas debajo de la curva mayores que, en vez de menores que. Entonces, al buscar los dos cuantiles, yo en este caso tengo dos cuantiles, 1 y 2, que entre los dos me dejen el 95%. Y la diferencia de lo que veníamos trabajando antes era que yo antes encontraba 1, y si eran 2, era el mismo número en positivo y negativo, porque era simétrico. Acá no. Acá yo sí o sí tengo que buscar dos números, los dos van a ser positivos. Uno chiquitito y uno grande. ¿Bien? Entonces, el primer cuantil es un chi cuadrado con 4 grados de libertad, que me deja por debajo, ¿qué área hay acá? Si yo tengo en el medio el 95, en sus extremos tengo el 2,5 de cada grado. ¿Sí? O sea, yo tengo el 100% del área debajo de la curva, entre los dos cuantiles tengo el 95, el excedente o el complemento es el 5 y lo parto en 2. Tengo 2,5 a la izquierda y 2,5 a la derecha. Entonces el 0,025. Ese sería el primer cuantil. El segundo cuantil es chi cuadrado con 4 grados de libertad y me estaría dibujando por debajo el 0,975. Porque es este 2,5 y todo el 95% que estoy exigiendo entre los dos. O sea, me deja por arriba el 2,5. Voy a la tabla de chi cuadrado, me encuentro en la línea de grados de libertad 4 y voy a buscar aquel área en la cola superior, o sea, lo contrario de lo que yo escribí acá. Siempre en la escritura nosotros estamos acostumbrados a escribir lo acumulado, menor que. Entonces, acá yo escribí que mi cuantil 1 es el que me deja por debajo el 0,025. Pero en la tabla voy a tener que buscar el 0,975, ¿sí? Entonces, 0,975 es lo que encuentro en la tabla, grados de libertad 4 es igual al 0,484. 0,484. Ese es mi primer cuantil. Segundo cuantil. Me acumula por debajo el 97,5, pero el área de la cola superior es el 2,5. O sea, 0,025 y me voy a grados de libertad 4, es 11,143. 11,143. Fíjense que un chi cuadrado, o sea, siempre que yo quiero estimar varianza, voy a tener que encontrar los dos cuantiles y los dos van a ser positivos. Uno más chiquito y uno más grande. Entonces, reemplazo en mi fórmula de probabilidad. Cuantil 1, 0,484. 0,484. Cuantil 2, 11,143. Reemplazo después los datos obtenidos en mi muestra. Me quedaría la probabilidad de 0,484 menor a n-1, 4. Varianza muestral, 0,815. Varianza poblacional es lo que yo quiero estimar, menor a 11,143 con la probabilidad del 95%. Despejo mi parámetro a estimar. O sea, los pasos siguen siendo igual que recién. Despejo el parámetro a estimar, que en este caso es varianza. Lo que está arriba pasa como denominadores abajo. Me quedaría 0,484 dividido 4 por 0,815 menor. Le voy a poner un 1 para que no me quede volando la varianza. Me queda 1 sobre varianza, 11,143 dividido 4 por 0,815. Eso les da, bueno, después tengo los datos al final. ¿Qué tengo que hacer acá? No puedo, o sea, ¿cómo voy a despejar la varianza que está en el denominador? Dando vuelta a la función. Pero para poder dar vuelta a esta función despejándola,
tengo que dar vuelta a todos los términos. Entonces, sigo acá para que se vea mejor. Sigo acá. Doy vuelta a todos los términos. Me quedaría 4 por 0,815 sobre 0,484. Varianza al cuadrado, la varianza, 4 por 0,815 sobre 11,143. Igual al 95%. Doy vuelta a los términos, también doy vuelta a los signos de mayor y menor. ¿Bien? Entonces, 4 por 0,815 dividido 0,484 da 2925, perdón. 0,2925. A ver si alguien lo tiene, porque no estoy segura, lo tengo medio borrado. Si alguien lo puede calcular, 4 por 0,815 dividido, no, me daría 6,73. A ver, fíjense. Profe, Sí, a seis. 6,73. Bien, 6,73. Y 4,4 por 0,815 dividido 11,143, ese es el que da 0,29. Lo puedo dejar así, o si les es más fácil leerlo, poner el número más chico al principio, por eso, o sea, dar vuelta a esto y dar vuelta a los signos también. 6,73, para que me quede un intervalo de confianza bilateral como lo había planteado al principio. O sea, con un 95% de confianza para muestras de tamaño 5, yo puedo asegurar que el parámetro poblacional varianza se encontrará entre 0,29 y 6,73. ¿Bien? Con ese margen de seguridad o de confianza del 95%. La pregunta era: decida si la afirmación del fabricante de que la varianza es igual a 1 es válida. El fabricante dice la varianza es 1. Yo estoy diciendo con un nivel de confianza del 95% que la varianza se encontrará entre 0,29 y 6,73. O sea, no puedo descartar lo que está diciendo el fabricante, pero tampoco lo puedo aceptar como certero. O sea, la única forma de aceptar por certero de que la varianza es 1 es trabajando toda la población y obtener la varianza. Con esto yo puedo estimar que va a estar entre 0,29 y 6,73. Es lo único que puedo estimar. ¿Bien? Entonces, no puedo asegurar que su afirmación sea válida, pero sí puedo asegurar con un 95% de confianza que, dada la muestra del tamaño 5 que obtuve, se va a encontrar entre 0,29 y 6,73. Es una longitud muy grande. Capaz, entonces quizás yo tenga que tomar muestras más grandes para disminuir esa longitud, si quieren. Y si no, trabajo con esa estimación y ese intervalo obtenido. ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense que construir intervalos de confianza, el proceso siempre es el mismo. Yo identifico parámetro estimar, identifico los datos poblacionales que obtengo, identifico y determino la cantidad pivotal que me corresponde, identifico si es intervalo de confianza bilateral o unilateral, si es unilateral máximo o unilateral mínimo. Después obtengo los cuantiles o el cuantil que corresponda. Recién ahí reemplazo en la cantidad pivotal la información de la muestra obtenida y en los cuantiles o los límites o el límite unilateral el que encontré en la tabla. Después despejo el parámetro poblacional que estoy estimando. Siempre, en algún momento de la fórmula, los signos cambian. Cuando estoy estimando mu, cambian al momento de despejar el menos de menos mu de la fórmula. Tanto en test-student como en chip, como en el modelo normal. Siempre yo tengo en la fórmula menos mu. Al despejar menos, cambio los signos. Y entre ellos también cambio los signos de mayor y menor. Cuando estoy estimando varianza,
Ese cambio de signo se da cuando yo paso de la varianza en el denominador al numerador. Pero siempre en algún momento de la fórmula de todos los intervalos de confianza, cambio los símbolos. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Quieren que hagamos un ejercicio más o quieren hacerlo solo y empezamos con prueba de hipótesis? Por mí podríamos hacer uno más. Bueno, Sí, genial. hagamos el 2 de los extras. Mejor es hacer estos ejercicios porque justo son con las tablas que no vienen acostumbrados, que es la del modelo normal. Porque lo más difícil que les va a ocurrir con T-Student y con Chi cuadrado es encontrar los cuantiles. ¿Por qué? Porque la tabla es distinta a la que ya están acostumbrados, que es la tabla de Z, ¿sí? Entonces, tanto cuando trabaje T-Student y cuando trabaje Chi cuadrado, les va a llevar tiempo acostumbrarse a la lectura de la nueva tabla. ¿Bien? Por eso, entonces siempre tengo que estar pensando que mi tabla es opuesta al modelo normal. O sea, no me está dando el menor que, me está dando el mayor que. Y encima, solamente me está dando, en el caso de T-Student, los números positivos. Si yo quiero lo mismo en el negativo, no importa porque es simétrica. Y Chi cuadrado, voy a tener que buscar los dos cuantiles porque no es simétrica. Vamos con el ejercicio 2 de los extras. Me dice, una corporación desea emitir algunos pagarés a corto plazo y espera que los intereses que tenga que pagar no sean mayores que 11,5. Para obtener información acerca de la tasa media de interés que habría que pagar, la corporación pone a la venta 41 pagarés, uno a través de cada una de 41 firmas de corretaje. La tasa de interés media obtenida en esta muestra es de 10,3 y el desvío estándar muestral es de 0,31. Entonces, variable. Yo estoy acostumbrada a que siempre pongo la variable primero porque al momento de interpretar después los datos es bueno saber qué es lo que estoy contando, qué es lo que estoy midiendo. Recién era ganancia de la edificación de las casas, recién era la duración de la batería de los automóviles. Siempre al momento de interpretar en términos del problema, es bueno tener a mano qué variable estoy midiendo. Porque mi parámetro poblacional, por ejemplo, en el media, es la media de ganancia de casas construidas. Recién era la varianza de lo que dure la batería de los autos, etc. Siempre que yo pido una interpretación en términos del problema, tiene que estar la variable que pagan, si hay que pagar, pagar la otra placa. Tasa de interés a pagar en los pagarés. Información de la. Me pide que para obtener información acerca de esa tasa de interés media, la corporación pone 41 pagarés a la venta. O sea, mi tamaño de muestra es 41. ¿Cómo sé que es una muestra? Porque obviamente tengo más pagarés. En ningún momento me dice cuántos. Una población grande, yo acá pongo 41 a la venta. Esa es mi muestra. Y en esa muestra obtengo 10,3 como media, 10,3%, y como desvío estándar muestral, 0,31%. O sea, ese 0,31%. Inciso A. Plantee una cantidad pivotal adecuada para construir un intervalo de confianza para el promedio poblacional de los intereses a pagar. ¿Qué distribución tendrá y si necesito asumir algún supuesto? O sea, necesito un intervalo de confianza para el promedio poblacional.
intervalo de confianza para mu. En base a los datos que yo tengo hasta ahí, ¿qué cantidad pivotal elegirían? ¿Qué cantidad pivotal elegirían? ¿La conté de student? Con student, porque sigma no lo conozco, o sea, sigma poblacional no lo conozco. Entonces, la cantidad pivotal sería media menos mu sobre S sobre raíz de n. Esa sería mi cantidad pivotal. ¿Qué distribución tendrá? Tendrá distribución T de student. ¿Necesito asumir algún supuesto? Es de normalidad en la población. O sea, sí o sí, para poder aplicarlo, necesito población normal. Población normal como supuesto. Inciso B. Construya un intervalo de confianza adecuado para el promedio poblacional de los intereses a pagar para una confianza del 95%. ¿Debería ser un intervalo de confianza bilateral o unilateral? Les pregunto a ustedes. ¿Qué tipo de intervalo de confianza harían ustedes? ¿Por qué? ¿Y si sería bilateral o unilateral? En base al enunciado. Unilateral máximo. Unilateral máximo, ¿por qué? Porque dice que espera que los intereses que tendrá que pagar no sean mayores al 11,5. ¿Por eso? Exacto. Perfecto. Él espera que no sean mayores a 11,5. O sea, que sean menores o iguales a 11,5. ¿Bien? Eso es lo que él espera. Vamos a ver en base a la muestra si eso se cumple o no. ¿Bien? Entonces, perfecto. Intervalo de confianza máximo para mu con un nivel de confianza del 95. ¿Bien? Eso es lo que les dice. Perfecto, yo me doy cuenta, si quieren resáltenlo, la parte que dice, espera que los intereses que tenga que pagar no sean mayores que 11,5. O sea, que sean menores o iguales. Me está pidiendo menores o iguales a un número. Menores o iguales a un número. Me está pidiendo que mu sea menor o igual que un número. Identifique tipo de intervalo a hacer, identifique parámetro poblacional a estimar, identifique cantidad pivotal, procedo a buscar los cuantiles y plantear la probabilidad. ¿Cómo planteo la probabilidad? Al revés que acá. Si a mí me pide un intervalo de confianza máximo, que sería menor que, planteo mayor que, con el 95. Me voy a la tabla T de Student. T de Student. Acá tengo el 0. La tabla T de Student. Grado de libertad, 40. Grado de libertad, 40. Pero van a apretar atrás. Por esta fórmula, o sea, yo siempre me baso, al buscar cuantiles, me baso en esta probabilidad. En base a esta probabilidad busco en la tabla. Y acá me está diciendo que por arriba de un número me deje el 95%. Por arriba de un número, si yo acá tengo el 50% en el 0, ¿sí? Porque es simétrica igual que un modelo normal estándar, mi media es 0, y yo quiero que por arriba me deje el 95%, ese cuantil va a ser positivo o negativo. Yo necesito que por arriba me deje el 95%.
¿Dónde escribirían ese Q? ¿De qué lado? ¿Ah? ¿Como negativo o como positivo? Ese cuantil. Negativo. Perfecto, negativo. Va a estar acá este cuantil. Porque por arriba a mí me tiene que dejar el 95%. Yo acá tengo el 50 y sí o sí tiene que dejarme más del 50. O sea, va a ser un número negativo. El problema es que mi tabla de student no tiene números negativos. ¿Sí? Entonces vamos a tener que buscar a qué número positivo corresponde, pero escribirlo negativo. Entonces, yo tengo por arriba que me deja el 95%. Por debajo me deja el 5%. ¿Bien? Ese sería mi cuantil. Voy a tener que buscarlo al revés, positivo. O sea, como yo estoy buscando simetría, el modelo de student, el menos Q, por decirlo así, sería que el número que por debajo me deje el 95 y por arriba el 5. Que ese es el que voy a buscar en la tabla de student. La tabla de student me muestra el área en la cola superior. O sea, me está dejando en este cuantil va a ser el 0,05 que voy a buscar. Grados de libertad 40, área en la cola superior 0,05, me da 1,684. Pero este es 1,684. Mi Q, que es el que yo quiero en verdad, es el negativo. O sea, menos 1,684. Entonces, planteo mi probabilidad. Reemplazo la cantidad pivotal elegida. Media menos mu sobre S sobre raíz de n, que sea mayor a menos 1,684. Y ahí empiezo, ya encontré el cuantil, que es lo más difícil. Ahora empiezo a reemplazar los datos muestrales que tengo y despejar el parámetro desconocido. Mi media muestral, 0,13, vamos a ponerlo 0,103, menos mu es mi parámetro a estimar, sobre 0,031. ¿Está bien? ¿O me lo estoy haciendo mal? No, está bien, 0,00. Me está faltando uno, ¿no? Sí. Y ahí corro 2, también 0,103 y 0,0031. No lo tengo escrito. Dividido raíz de 41, perdón. 41. Mayor a menos 1,684. 0,0031 dividido raíz de 41. Está dividiendo, lo paso multiplicando y voy a despejar mu. Menos mu me va a quedar menos 1,684 por 0,0031 sobre raíz de 41. El que estaba positivo lo paso restando, me queda 0,103. Saquen ese cálculo, que sería menos 0,103 menos, a mí me da 0,0008, que es el que tengo, el dato que sí tengo calculado. El total me da 0,1038. Si quieren lo escribo acá. Probabilidad de menos. Profe, me parece que tengo mal escrito los datos. ¿Me puede repetir la media y la varianza? Perdón, y el desvío. Media es 10,3%. Sí. Y el desvío 0,31%. O Ah, ya sea, tengo más. Gracias. está en el enunciado, no había ningún cálculo.
sería 0,103 y 0,0031. Si no le quieren trabajar en porcentajes. Pero igual después nos va a convenir volverlo a convertir en porcentaje porque es una tasa de interés, mi variable. Mi variable está buena tener que interpretarla en porcentajes. Siempre las tasas de interés es porcentuales. Entonces, me quedaría menos mu mayor a, ¿cuánto les dije yo? 0,1038. ¿No es menos 0, profe? Sí, perdón, menos. Sí, porque todavía no cambian los signos. Menos 0,1038. Ahí lo último que me queda hacer es cambiar los signos. Me quedaría entonces que mu sea menor a 0,1038. Cambio el signo de mu, cambio el signo del mayor y cambio el signo del negativo en el menos 0,1038. Entonces, yo aseguro o tengo la certeza con un 95% de confianza de que el promedio de la tasa de interés a pagar va a ser menor a 10,38%. Si lo quieren trabajar en porcentaje, sería 10,38%. Bien, entonces tengo un 95% de confianza en muestras de tamaño 41 que el promedio de la tasa de interés a pagar sea menor a 10,38. Fíjense más o menos lo que yo les decía recién al momento de ver intervalos. Recién, si mi intervalo de confianza era mínimo, me va a dar un número más chico que mi media encontrada en la muestra. Si mi intervalo de confianza es máximo, me da un número más grande que en la muestra que obtenía en la muestra. O sea, si yo obtuve en la muestra 10,3, me da 10,38. Recién había obtenido 8.460, me daba 8.440, algo así, 8.600, no me acuerdo de los números, pero siempre, si es intervalo de confianza mínimo, ese límite inferior es más chico. O sea, ¿qué es lo que me dice la lógica? Siempre comprueben que los datos observados en su muestra entren dentro del intervalo que están diciendo. ¿Sí? Siempre mi muestra observada tiene que estar dentro de ese intervalo. ¿Por qué? Porque el intervalo lo saqué con los datos observados en mi muestra. O sea, estos datos de la media muestral tienen que caer dentro de este intervalo. Siempre. Verifiquen todos los ejercicios de esa forma. Si sea un intervalo de confianza bilateral, para varianza, la varianza obtenida en la muestra tiene que estar dentro del intervalo bilateral que están diciendo. Si no, algún cálculo hicieron mal, algún dedo en la calculadora que pifiaron o algo, ¿bien? O obtuvieron mal el cuantil, también puede ser otra opción. O sea, si ustedes se confunden en este cuantil, este límite les va a cambiar y quizás su muestra no caiga dentro del intervalo. Siempre como forma de autoevaluación, los datos observados en mi muestra tienen que estar dentro del intervalo de confianza que yo estoy proponiendo, ¿sí? 10,30 es un número menor que 10,38. Y la pregunta era, bueno, ¿qué pasaría? Bueno, ¿qué es lo que, no está la pregunta, pero la idea es, como corporación, si emitiría pagares a corto plazo o no. Él espera que los intereses que tenga que pagar no sean mayores que 11,5. Yo acá estoy diciendo, con un 95% de confianza, que la tasa de interés va a ser menor a 10,38. O sea, me convendría emitir esos pagares, ¿sí? En base a los datos obtenidos en esta muestra del tamaño 41. Última pregunta. Describa lo que sucede con la longitud del intervalo a medida que el nivel de confianza aumente. Base su respuesta más en el análisis que en los cálculos. O sea, un análisis mental, no en el cálculo en sí. ¿Qué sucede con la longitud del intervalo a medida que aumenta el nivel de confianza? O sea, yo exijo una mayor seguridad al momento de los cálculos. En vez del 95, yo exijo el 99. ¿Sí? Si yo elijo el... Vamos a ir a la tabla para que realmente lo vean con cálculos, pero no sería necesario el cálculo, solamente la lógica.
Si yo exijo un nivel de confianza más grande, en mi fórmula lo que me va a cambiar es el cuantil. La cantidad pivotal y los datos muestrales siguen exactamente iguales. Lo único que me va a cambiar es el cuantil. O sea, yo recién tenía mi fórmula de student 0 y pedía este cuantil que me dejaba por arriba el 95, ahora yo voy a pedir el cuantil que me deje por arriba, por ejemplo, el 99. Me va a dejar por arriba el 99. Ese cuantil, fíjense, en la gráfica simplemente nos damos cuenta. Yo exijo un nivel de confianza más grande, o sea que por arriba en este caso me dejé 99% de probabilidad en vez de 95. Por ende, mi cuantil va a ser un número negativo más chico que el de recién. La lógica me lo dice, sí o sí tengo que tener un cuantil más chico para que por arriba me deje un área bajo la curva más grande. Me voy, por ejemplo, al área de la cola superior del 0,01 en vez del 0,05. Con 40 grados de libertad es un número 2,423, negativo. Entonces, en vez de menos 1,684, sería menos 2,423. Todo lo demás se mantiene igual. Hagan el cálculo, fíjense qué límite van a encontrar ahí. No lo tengo porque me lo estoy inventando, pero ¿qué va a pasar? Si yo aumento el nivel de confianza, mi cuantil, si fuera mínimo, aumentaría en uno más grande, positivo. Pero mi cuantil es más grande. ¿Qué va a pasar entonces con la longitud del intervalo? Fíjense cuánto les da esta fórmula. El menos 2,423. ¿Alguien que lo esté calculando? Bueno, si no lo calculan, la lógica que les dice en cuanto a la longitud. Que tiene que ser, o sea, la longitud del intervalo va a ser mayor, Va a ser o tiene que mayor. tener más datos para observar. Exacto. Yo tengo que tener un nivel de, si yo exijo un nivel de confianza más grande, mi cuantil va a ser más grande, mi longitud por ende va a ser más grande, ¿sí? Lo más probable es que acá les dé, no sé, 10,6, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con la precisión de los datos? Va a disminuir. O sea, mis datos van a ser menos precisos, pero porque me estoy exigiendo que se cumpla con mayor seguridad. ¿Bien? Si se fijan recién, la relación entre longitud y precisión siempre es inversa. O sea, si mi longitud aumenta, mi precisión disminuye. Si mi longitud disminuye, como en el caso de recién de cómo modificar el tamaño de la muestra, la precisión aumenta. Siempre longitud y precisión tienen una relación inversa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente yo al exigirme más en la confianza, en el porcentaje de probabilidad, tengo que abarcar más datos. O sea, para que con mayor seguridad yo diga, la tasa de interés va a caer en este intervalo. Sí o sí. ¿Sí? O sea, es como si yo les dijera, no sé, creo que en el libro había un ejemplo que estaba bueno, que era, no sé, el tiempo de demora que les va a llegar un electrodoméstico a su casa. Bueno, entonces yo digo, y con un 10% de probabilidad, yo te puedo decir que va a llegar en 1 hora. Pero si yo me exijo más probabilidad, obviamente ese margen de tiempo va a ir creciendo. O sea, si yo digo, no, con un 99% de seguridad, yo te digo que el electrodoméstico va a estar en tu casa en el plazo de 6 meses. Y es muy difícil que le pillo porque mi nivel de confianza es sumamente exigente. No tengo que encontrar muestras que caigan fuera de ese nivel de confianza. ¿Sí? Ese margen de error va a ser mínimo. Pero también la longitud del intervalo va a ser mucho más grande y la precisión va a ser mucho más baja. ¿Sí? ¿Me siguen cómo es esta relación entre nivel de confianza, longitud y precisión?
¿Alguna duda? Bueno, ya el 3 después ya lo pueden hacer solos. El 3 también es de estimación. El 4 también es intervalos de confianza. Recién el 5 y el 6 de los extras es prueba de hipótesis. Hasta acá entra en el parcial. Hasta intervalos de confianza, bilaterales, unilaterales, máximos, mínimos para mu y para varianza, entran en el parcial. La teoría que les voy a adelantar ahora y la práctica de los ejercicios 5 y 6, tanto de los comunes como de los extras, no entra ahora, entra para la parte final, que es prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis está muy relacionada también con la estimación, ¿sí? Nosotros en la práctica solamente vamos a ver probar hipótesis para el parámetro poblacional mu. También se pueden hacer pruebas de hipótesis para otros parámetros poblacionales, pero no lo alcanzamos a ver nosotros. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una afirmación que yo voy a dar en relación, en este caso, a parámetros poblacionales desconocidos, a esas características que yo voy a querer estimar. Es una afirmación que yo planteo al inicio y después, a través de la obtención de los datos muestrales, voy a verificar si se rechaza o no esa afirmación. ¿Bien? O sea, luego de recolectar los datos de la muestra, voy a producir los estadísticos muestrales, media, varianza muestral, y voy a ver qué tan probable es, o sea, también voy a estar trabajando con probabilidad y nivel de confianza, de que mi dato poblacional realmente esté en base a la hipótesis o no. O sea, determinamos la diferencia que va a haber entre el valor hipotético planteado y los datos muestrales observados, ¿sí? El valor real obtenido en la muestra. Hipótesis, hay varios tipos. Nosotros planteamos una hipótesis nula, que es la que yo voy a buscar rechazar o no. Se denota con H0, es una hipótesis nula, que siempre se viene acompañado del signo igual. Hay dos tipos de hipótesis nula, la hipótesis simple y la compuesta. La hipótesis simple viene planteada en este caso para, yo les decía, para parámetros poblacionales. Nosotros vamos a trabajar solamente con hipótesis, con prueba de hipótesis en parámetro poblacional media. ¿Bien? Entonces, una hipótesis nula del tipo simple sería plantear un valor hipotético para media igual a 100, por ejemplo, un número, ¿sí? Una hipótesis nula del tipo compuesta sería H0 mu mayor o igual que 100, por ejemplo, o mu menor o igual que 100. Serían valores compuestos porque ya no estoy trabajando solamente con la igualdad de un número, sino con un rango de números, mayores o iguales a 100 o menores o iguales que 100. Siempre planteo la hipótesis nula, que es esta, que es la que yo voy a buscar rechazar o no, y la hipótesis alternativa. Que la van a encontrar con H1 o HA en su índice. Y es justamente lo contrario a la hipótesis nula. Si la hipótesis nula era que mu sea 100, la hipótesis alternativa sería que mu sea distinto de 100. Si mi hipótesis nula era que mu sea mayor o igual a 100, el complemento de la hipótesis alternativa es que mu sea menor a 100. Esto entonces siempre es el primer proceso. O sea, mi primer paso es plantear la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula es aquella que se va a buscar si se rechaza o no rechaza. No digo acepta, porque aceptar una hipótesis, la única forma que tiene es
aceptarla con certeza, que implicaría decir, mi mu poblacional es 100. Ahí estoy aceptando que es 100. Y para aceptarlo, yo tendría que conocer mu poblacional. Y no lo voy a conocer, excepto que trabaje con la población. Cosa que ya a esta altura es muy descartado. Entonces, yo voy a trabajar con nivel de confianza, nivel de seguridad. Ahora vamos a mencionar nivel de significancia, que en verdad hace referencia a medir un error significativo entre el valor hipotético y el valor observado en la muestra, para ver si realmente esa diferencia entre lo hipotético y lo observado en la muestra es significativamente diferente, o sea, si ese margen de error o esa diferencia es significativa estadísticamente o no. Entonces, mi primer paso es establecer la hipótesis nula o alternativa. Mi segundo paso es ver si esa diferencia y evaluarla. O sea, el propósito de la prueba de hipótesis en sí no es cuestionar los datos muestrales. Como si veníamos trabajando en la unidad 5, por ejemplo, la probabilidad que la media muestral sea esto, el tamaño de la muestra, etc. A mí, en la prueba de hipótesis, no tengo como objetivo en sí cuestionar el valor de estadístico observado, sino hacer un juicio sobre la diferencia entre el valor observado de la muestra y el valor hipotético que son importantes. ¿Bien? Y ver si esa diferencia es insignificante o es estadísticamente grande, como para decir mi muestra no me va a dar para sacar conclusiones en relación a la población. ¿Bien? Siempre entonces yo hablo de que esa hipótesis nula se rechace o no se rechace. ¿Cómo lo voy a hacer? Convirtiendo con la fórmula que venimos trabajando ahora, el modelo normal, que es la variable z. Voy a trabajar lo mismo que trabajaba en la unidad anterior. Si yo conozco sigma, trabajo con el modelo normal como cantidad pivotal, con esa misma fórmula de la distribución normal. Si no conozco sigma, debería trabajar con t-student, con la fórmula de t-student y la tabla de t-student con distribución de ese tipo. Como les decía recién, si n es suficientemente grande y no tengo el dato en la tabla t-student, voy a poder estandarizar con la tabla modelo normal, cuando yo tengo tamaños de muestra grandes, porque la aproximación es muy similar. Incluso el ejercicio 3 que hicieron con Víctor, pueden hacerlo y buscar los cuantiles en t-student en vez de modelo normal, o no me acuerdo si lo hicieron con modelo normal, buscarlo en t-student. Pueden buscar en las dos y se van a dar cuenta que la diferencia de los límites es mínima. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque era una muestra grande. En este caso va a pasar lo mismo. Yo solamente voy a hacer hipótesis sobre mu. Entonces, chi cuadrado lo dejo de lado porque no voy a estimar varianza en ningún momento. Voy a estimar, pero voy a hacer pruebas de hipótesis sobre mu. Y ahí voy a trabajar con tabla normal o tabla de student, dependiendo de si conozco sigma o no. Voy a hacer la misma conversión de mi variable y voy a ver si realmente mi dato observado en la muestra está dentro de ese porcentaje de aceptación o de rechazo, o va a caer dentro del margen de rechazo. Al probar hipótesis surgen dos tipos de error, pueden surgir dos tipos de error. Un error de tipo 1, que es lo que nosotros denominamos alfa, error de tipo 1, alfa, que muchas veces se han ido leyendo la teoría, ¿verdad? 1 menos alfa es el nivel de confianza, el margen de ese porcentaje de probabilidad que yo estoy planteando. Entonces, el complemento del porcentaje de probabilidad alto es ese margen de error, o sea, ese error de nivel de tipo, perdón, error de tipo 1, que le llamamos alfa. Y hace referencia a la posibilidad de rechazar una hipótesis incorrectamente, o sea, rechazar una hipótesis que era verdadera y que caiga dentro del margen de rechazo. ¿Qué puede pasar? Obviamente ese error de tipo 1 yo lo intento minimizar, o sea, intento nunca rechazar de hipótesis que sean verdaderas. Puede pasar. El error de tipo 2
se denomina con la letra beta, o sea, alfa y beta. Nosotros no lo calculamos, no se lo van a calcular en econometría porque no se ve tan visiblemente y fácilmente como este, porque yo tengo el margen de error, o sea, perdón, tengo el nivel de confianza y por ende fácilmente puedo obtener ese nivel de error de tipo 1 que se llama nivel de significancia. O error de tipo 1, o alfa, que es justamente el excedente, o sea, el resto de mi porcentaje de probabilidad a nivel de confianza. Ese pequeño porcentaje a nivel de significancia es lo que yo estoy dejando como área o posible zona de rechazo. ¿Bien? Al momento de hacer prueba de hipótesis hay dos tipos, igual que intervalos. Hay prueba de hipótesis de dos colas o de una cola a la izquierda y cola a la derecha. Cuando yo tengo hipótesis nulas planteadas del tipo igualdad, o sea, donde mu es igual a un número, esta es la prueba de hipótesis de tipo de dos colas. Es como si yo trabajara con un intervalo de confianza bilateral. O sea, yo voy a tener que buscar dos cuantiles, dos zetas, ¿sí? Cuando yo tengo hipótesis nulas compuestas, de mayor o igual o menor o igual, en ese caso mi prueba de hipótesis es de tipo una sola cola a la izquierda o cola a la derecha, vendría siendo lo mismo que buscar un único cuantil en un intervalo de confianza mínimo o un intervalo de confianza máximo. Vamos a hacer un ejercicio de 5 rápidamente, como para que les quede, pero la idea es que después esto lo terminen de ver después que viene con Víctor. El ejercicio 5, no de los extras, sino del que venía después de la ganancia por edificación de las casas, ¿sí? Perdieron la consigna. Dice, el gerente de un banco está planeando basar los cargos para las cuentas corrientes en el saldo diario promedio. El gerente de cuentas preferenciales desea probar la hipótesis de que las cuentas tienen un promedio de 312 pesos. Para minimizar la probabilidad de un error tipo 1, se selecciona un valor alfa del 1%. Entonces, la hipótesis que se plantea el gerente, bueno, me dice inciso A, plantea la hipótesis nula y alternativa, inciso B, determina una regla de decisión, inciso C, interpreta en términos del problema. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa que se plantea el gerente viene dada por la igualdad. En este caso, el gerente del banco sostiene, y la hipótesis que plantea es que las cuentas tienen un promedio de 312 pesos. O sea, donde mu es igual a 312 pesos. La alternativa, mu, es distinto de 312 pesos. ¿Bien? Se selecciona una muestra de 200 cuentas. N, 200. O sea, un N suficientemente grande. En relación a la sigma, no me dice nada. Poblacional, no conozco nada. Dado una media de 298,10, esta muestra me da una media, dando una media de 298,10, o sea, mi media muestral, 298,10, con un desvío muestral de 97,3. O sea, S, 97,3. Para minimizar la probabilidad de un error tipo 1, se selecciona un alfa de 1%. Alfa, 1%. Por ende, nivel de confianza, que es el complemento, 99%. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Son solamente los datos. Y me planteé la hipótesis nula y alternativa. Mi objetivo es contrastar o probar la hipótesis nula. O sea, ver si mu es 312 o no con ese margen de error del 1%. O sea, con ese nivel de significancia del 1%. Quiere decir que yo tenga un nivel de confianza muy grande.
Entonces, con ese alfa del 0,01 busco los valores críticos que le llamamos, son los cuantiles, ¿sí? ¿Cómo busco? Yo tengo un n muy grande, si se fijan, debería buscar en la tabla testudent, pero testudent llega al nivel 100, llegan al número 100, testudent, y como mucho, si dice 100 a infinito. Entonces, como es muy grande, lo voy a buscar en la tabla modelo normal. O sea, la tabla de distribución normal es igual, o sea, es una prueba de hipótesis de dos colas. Yo tengo la gráfica del modelo normal, 0, y tengo dos números que entre ellos me deje el 99%. O sea, que mi nivel de significancia sea el 1, es decir, que afuera voy a tener el 0,005 y 0,005. O sea, afuera, como mi margen de rechazo es del 1%. Mi margen de no rechazo de la hipótesis es el 99%. O sea, el error de tipo 1, es lo que yo les decía recién, es la posibilidad de rechazar la hipótesis siendo verdadera. O sea, acá yo tengo que mi hipótesis caiga fuera de esa zona de no rechazo, que es del 99%, afuera tengo el 1%. Entonces, voy a la tabla normal estándar y busco los cuantiles. Lo mismo que venimos haciendo ahora. Voy a buscar Z. Z en base al 0,005 les da está el número positivo y negativo. 0,995 pueden buscarlo positivo o 0,005 si lo buscan negativo. Es el 2,58. O sea, Z es el más menos 2,58. O sea, el Z negativo es menos 2,58, el Z positivo es 2,58. Entre esos dos valores críticos está la zona de no rechazo de mi hipótesis nula. ¿Bien? Entonces, ¿qué me planteo como mi regla de decisión? O sea, ¿cómo voy a decidir yo como gerente? No rechazo mi hipótesis nula, o sea, no rechazo H0 si en mi muestra observada el valor de la media muestral, si media muestral está en la zona que sería menos 2,58 y 2,58 positivo. O sea, si mi media muestral tiene un Z entre sus valores críticos de menos 2,58 y 2,58, no rechazo la hipótesis. Si la rechazo, o sea, si rechazo H0, si Z es menor a menos 2,58 o Z es mayor a 2,58. Es decir, entre estos dos números, si está entre los dos números, es zona de no rechazo. Si está fuera de esos dos números, si es menor a menos 2,58 o mayor a 2,58, es zona de rechazo. Bien, esa es mi regla de decisión. ¿Qué voy a pasar ahora? Yo ya planteé mi hipótesis y planteé mi regla de decisión. Me voy a los datos observados. Los voy a estandarizar y veo si cae dentro de la zona de rechazo o de no rechazo. En base a estos datos observados, estandarizo. Z va a ser media menos mu sobre S sobre raíz de N. Entonces, media es 298,10. Mi mu estimado, en verdad es mi mu hipotético, 312. Bien. Sobre
mi desvío poblacional 97,3, perdón, poblacional no muestral 97,3, dividido la raíz cuadrada de 200. Eso les da 298,10 menos 312 dividido 97,3 dividido raíz de 200 le da menos 2,02. Menos 2,02. Ese es mi Z observado en la muestra. Bien. Menos 2, mi decisión, inciso C. Menos 2,02 estaría acá. Menos 2,02 está entonces en la zona de no rechazo. Interpretación en términos del problema. Dado el valor Z menos 2,02, caen dentro de la zona de no rechazo de la hipótesis nula, por lo que al no rechazar la hipótesis nula, no me acuerdo cuál era la variable porque no la anoté, era la gerencia de un banco está planteando basar los cargos en base a las cuentas promedio, el saldo de las cuentas promedio, ¿bien? O sea, el promedio del saldo de las cuentas bancarias. Bien, entonces en este caso, no rechazo la hipótesis nula, que sea de 312, porque el nivel de significancia del 1% es estadísticamente insignificante y podría resultar simplemente un error de muestreo decir que caería dentro de esa zona. En sí, al no rechazar mi hipótesis nula de que la media sea 312, yo voy a seguir trabajando a partir de ahí. Mi muestra está buena y cae dentro de esa zona de no rechazo, por decirlo así. ¿Bien? No tendría que modificar nada. Mi error de tipo 1 no se cumple. ¿Sí? O sea, no cae dentro de la zona de no rechazo, que es lo fundamental. Yo acá, dado mis... no lo noté recién, estos son los valores críticos que le llaman. Dado los valores críticos de más o menos 2,58, mi valor observado en esta muestra de tamaño 200 no cae, o sea, cae en la zona de no rechazo. No rechazo la hipótesis HCA. Bien, donde la media muestral está dentro de esa zona. Y la diferencia es insignificante. O sea, esta diferencia entre 298,10 que yo observé y la hipotética de 312 es insignificante ese error. Es estadísticamente insignificante. Yo puedo avanzar considerando que hay ese error. ¿Sí? ¿Me explico más o menos cómo es mi objetivo? Porque ahí terminan todos los cálculos. No es tan engorroso el cálculo en sí. Lo más importante es cómo lo interpreto. O sea, mi decisión es interpretar en términos del problema, a ver si pruebo o contrasto esa hipótesis. ¿Se entendió? Porque ahí se terminaría todo el ejercicio. Después, bueno, obviamente tienen otros ejercicios y tienen pruebas de hipótesis de una cola para la derecha, para la izquierda, dependiendo si esta hipótesis nula es mayor que, menor que. Lo fundamental es plantear correctamente la hipótesis nula, luego, en base a ese margen de nivel de significancia, encuentro los cuantiles de Z, encuentro los valores críticos, estandarizo mi muestra observada y veo si Z de mi muestra observada está dentro de la zona de rechazo o de la zona de no rechazo de la hipótesis nula, en base a los valores críticos obtenidos antes. Y de ahí interpreto en términos del problema. Esa sería toda la teoría, no es tan compleja la parte de prueba de hipótesis. ¿Sí? ¿Alguna duda? Igualmente, la semana que viene seguimos con este tema y se ven todos los otros ejercicios. La teoría ya está en la cátedra virtual y también les subí otros ejercicios que ya están resueltos, de intervalos de confianza, también hay de tamaño de muestra, NIA 5 y NIA 6, si quieren practicar. Profe, el viernes que viene podemos hacer consultas así en general, digamos, más ¿Sí? allá de las particulares. O sea, mándenme todas las consultas, si vemos que necesitan mucho tiempo, que varios quieren muchas consultas similares, nos tomamos un tiempo y las resolvemos ejercicios y todo. Pero sí o sí tengo que seguir avanzando porque es la última clase, antes de los parciales y el recuperatorio, o sea, nos queda todavía la unidad 7. Claro. Bueno, profe, ¿Sí? Pero
avancen con la práctica, lean la teoría, nos van preguntando entre semanas, y si vemos que hay alguna duda muy importante, la vemos en la clase, o con Víctor o conmigo, o no hay problema. Si vemos que hay algo que no se puede solucionar por WhatsApp o por mail, le dedicamos un rato de la clase a las consultas. Pero si no, seguimos avanzando. La idea es que el Víctor el jueves termine con prueba de hipótesis y yo el viernes de la unidad 7, que es regresión y correlación. Porque ya después nos quedamos sin nada, sin tiempo. Así que bueno, ustedes cualquier cosa me escriben, yo no tengo ningún problema, Víctor tampoco, y vamos viendo y avanzando. Bueno, profe, gracias. De nada, que anden bien, buen fin de semana. Chao, igualmente. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, buen fin de.